De regreso, saludo a mi querida Marta Lamas. Marta, ¿cómo estás? Bien, Mario, qué gusto. Mauricio, Igualmente. también. Oye, y con Mauricio, que está desde uno de los lugares que yo creo que es de las fiestas culturales de este país, que es la FIL. Querido Mauricio, cuéntanos. Estoy aquí en la FIL de Guadalajara, Marta, Mario, qué bueno verlos desde este lugar que se inauguró, por cierto, el día de ayer, Mario, Marta. Y si quieres, de una vez me sigo porque de esto Arráncate. quería yo hablarles. Muchas gracias. Sí. Fíjate que ayer fue contradictoria la inauguración, es algo que quería yo comentar con ustedes, porque se cumplieron 35 años de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que como ustedes saben, es la feria en idioma español pues más importante del mundo. Esta feria que cumple 35 años, insisto, ahora, en esta ocasión, en este 2021, ha sido reconocida con el premio Princesa de Asturias, recordarán ustedes, y además la UNESCO hizo de Guadalajara la capital mundial del libro para el 2022, justamente como uno de los reconocimientos que merece este magnífico encuentro de autores, de lectores, de editores y de pensadores de todo el mundo de habla hispana y de otros lugares que no hablan en español, pero se comunican con nuestro mundo de habla hispana. Entonces debió haber sido una gran fiesta, como Sí. bien dices, Mario, y sin embargo debo transmitirles a ustedes que se vivió ayer un clima de tensión que no puedo dejar de mencionar, porque está presente de alguna manera en el ambiente. Fíjate, hubo tensión primero porque hubo algún zipizape afuera de la feria, físicamente de la expo Ajá. donde se realiza esta feria, pues por este clima de linchamiento, lo tengo que decir con toda claridad, que ha habido en contra de la UDG y que ha habido en contra de la FIL. Ustedes saben que Raúl Padilla ha sido atacado, el presidente de la FIL, el promotor principal de la FIL desde sus orígenes hace 35 años, pues ha sido atacado fuerte por la 4T, por el gobierno de la República, y es uno de los clientes frecuentes, digamos, de las conferencias mañaneras. Pero además hay una tensión entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco por razones presupuestarias particularmente, pero también políticas. Entonces, eso ha creado un clima de tensión que se sintió, pues se sintió de una manera singular ayer, pero además, y esto es importante mencionarlo, Mario, Diamela, el TIT, que ganó ayer, le fue entregado Ujú. el premio Phil 2021 en Lenguas Romances, que es uno de Ujú. los premios de nuestro idioma más importantes del mundo. Bueno, Diamela lo ganó ayer, se le fue entregado ayer. Ella es una narradora chilena Ok. extraordinaria. Yo le he leído un par de cosas. Ella es de izquierda, es una escritora que ha defendido los derechos humanos, además de ser una estupenda narradora chilena. Y en su discurso de aceptación y cuando le fue entregado este premio, que es tan importante para nuestra lengua, ella, el TIT, la escritora El TIT, que por cierto, en fin, ha hablado mucho, no solamente sobre las cuestiones del lumpen, de la vida de abajo, digamos, de América Latina, sino de todo lo que han tenido que sufrir en fechas recientes. Bueno, habló de las elecciones chilenas, en las que Chile está viviendo una polarización muy fuerte Sí. entre el posible regreso de la derecha extrema, del pinochetismo, Sí. y los problemas de la organización que está planteando, digamos, el resto de los partidos que apuestan por la democracia. Y luego habló, para inaugurar formalmente la FIL, Sergio Ramírez, Ujú. Mario, Marta, y la verdad, yo les debo confesar que se me hizo un nudo en la garganta escuchando el fantástico discurso de Sergio. Sergio, que ha sido uno de los grandes luchadores nicaragüenses, Sí. que luchó contra la dictadura de Nicaragua y que hoy está exiliado de su propio país, yo diría de su propia lucha, porque ahí en Nicaragua se ha establecido una auténtica dictadura populista, que es la de Daniel Ortega. Sí. Sí. Entonces, en México, en Chile, en Nicaragua y en el resto del continente, diría yo, Mario,
Marta, se sintió ayer en la inauguración de la FIL con magníficas exposiciones esta tensión entre la necesidad de defender la libertad de pensamiento, la libertad de las ideas, la pluralidad, la diversidad, la honestidad en todas las formas de pensamiento que hoy corren por el mundo, y la obstinación del poder, Mario, Marta, por establecer un pensamiento único y por contradecir esta construcción del pensamiento que, de fallecer frente a los impulsos populistas autoritarios de un solo signo, pues sí estaríamos frente a uno de los giros de la historia probablemente más lamentables desde todos los tiempos, Mario, me atrevo a decirlo así. Pues importante tomar el pulso, que nos lo cuentes de lo que se está planteando ahí, porque es un espacio justamente para eso. Y vamos a seguir atentos, ya nos contarás qué más trae esta FIL. Mauricio, vamos contigo ahora, querida Marta. Gracias. Bueno, pues también esta semana ha sido la semana en donde se conmemora, se denuncia, se vuelve a plantear el tema de la violencia hacia las mujeres. A mí me deprime un poco pensar que fue justo hace 40 años, en 1981, que las feministas reunidas en el primer encuentro feminista latinoamericano fijamos ese día para hacer pública esta lucha. Y entre las cosas que yo leí, escuché esta semana, hay muchas críticas, digamos, al gobierno de que no ha sido capaz de frenar los feminicidios, como si algún gobierno hubiera sido capaz, ¿no? Y pensaba la importancia de una reflexión distinta. Le voy a pedir a producción que ponga la portada de un libro que traigo aquí, pues, ¿no? De la violencia y su sombra mientras yo hablo, porque es un libro súper interesante. Ha sido coordinado por dos antropólogos, una antropóloga colombiana, María Victoria Uribe, y un antropólogo de origen chileno, pero que vive en México hace mucho tiempo, Rodrigo Parrini, de la UAM Xochimilco. Y les quiero leer unas partes porque ellos empiezan una reflexión con un texto de una escritora de ciencia ficción que es Ursula K. Le Guin, que habla de una ciudad feliz cuyo bienestar se fundamenta en que hay una criatura encerrada en un cuarto de escobas sin contacto con los demás, ¿no? Y hacen una analogía con el tema de la violencia, diciendo pues, cómo los textos reunidos en esta antología pueden leerse como interrogaciones sobre las condiciones de normalidad en que transcurren las distintas formas de violencia. Y dicen, tal vez esta es la sombra más oscura que la violencia proyecta sobre la vida común y las relaciones sociales, ¿no? Hay una pregunta en el texto de Ursula Le Guin que dice, ¿cómo entonces podemos explicar la alegría? Pues, ¿no? Porque nadie en esta ciudad sabe, ignora que su felicidad y su abundancia, que el bienestar colectivo y personal dependen por completo de esa abominable miseria en la que está encerrada esta criatura, ¿no? Y entonces ellos plantean en esta introducción que ese saber negado, ese que muchísimas personas en México podamos vivir sin violencia, ¿verdad? ¿No? Debería de inquietarnos, ¿no? Y dice, no sabemos si la violencia tiene que ver con el bienestar, pero transcurre mientras las vidas que no son afectadas por ella se desarrollan con cierta normalidad. En ese sentido, tanto Colombia como México, porque es una antología en donde hay textos acerca de los dos países, aunque no hace una cuestión comparativa, y dice, en ese sentido, tanto Colombia como México tienen sus propios cuartos, ¿verdad?, donde encierran el malestar y excluyen todo aquello que perturba una cotidianidad aparentemente normal. Quizá una lectura atrevida de las fosas comunes que se han encontrado en diversos puntos de las geografías de ambos países relacione esta exclusión con la muerte. Si así fuera, los textos reunidos forman parte de lo que Cristina Rivera Garza, de la cual ya he hablado aquí bastante, ¿no?, llama las necroescrituras. Entonces ellos plantean que hay una fractura y que México y Colombia no están
tan distantes y se pueden leer los artículos compilados desde ese horizonte común. La escritura sería una forma de entrar a un mundo roto, ¿no? Y, digamos, requiere una labor colectiva de comprensión y de esclarecimiento. Viene toda una parte de la introducción que explica, digamos, las líneas generales de la violencia en Colombia, y luego viene una parte sobre México y dice: los autores de los textos son contemporáneos a esta violencia, los de México, y por lo tanto son tanto sus intérpretes como sus testigos. Esto otorga a los artículos un tono particular, porque aunque no correspondan necesariamente a investigaciones antropológicas, parecería que todas se han convertido en etnógrafos de lo inmediato. Entonces, no se trata de entender las violencias que suceden en México hoy en día, sino de trazar aproximaciones en las que están en juego no solo las teorías y los conceptos, sino las vidas y las subjetividades, el destino colectivo. Podríamos decir que nadie, aunque así lo desee, puede estar lejos de la violencia y de sus efectos. Somos testigos de cómo sucesos o experiencias que parecen lejanas, aunque preocupantes, se van haciendo cercanas e ineludibles, ¿no? Entonces, es un libro muy interesante, lo publica una universidad en Bogotá, de Rosario, y en México es la UAM, pero la de Coajimalpa, quien hace la impresión. Y la parte sobre México es verdaderamente sobrecogedora. Escribe una investigadora francesa, Sabrina Melonot, que se llama Un mundo fantasmal, paisajes de la muerte y huellas de la violencia en México. Luego Xenia Llévenes, que es una de las académicas más interesantes y que es de la UAM Coajimalpa, habla de la psicopatología de la vida cotidiana en el Estado-Nación mexicano. Tenemos a Ileana Diéguenes, que habla de los escenarios forenses, ¿no? A Guillermo Pereira, que habla del espacio público y la ética de las víctimas y del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Y finalmente a Emanuela Borsachelo, que va a tratar el tema de la violencia feminicida, haciendo un trabajo de excavación arqueológica, de ver en qué momento en México las feministas empiezan a trabajar el tema. Y es a partir de los 70. Entonces es un súper libro para una reflexión que realmente va en contra de estas sentencias, ¿no? De que no se está haciendo nada, cómo es posible que el gobierno, mostrando la complejidad y mostrándonos a nosotras, las personas que no estamos viviendo violencia, cómo estamos viviendo esa sociedad del bienestar con estos cuartos o personas encerradas viviendo esos horrores, ¿no? Pues ahí está. Es un libro que me ha encantado y de veras lo recomiendo. Muy bien, Marta, muchas gracias como siempre. Chao, Mauricio, besos. Gracias, Mauricio. En la FIL. Bye. Nos vemos en la semana que también se abrirá el 10º Seminario Internacional de Rendición de Cuentas, Mario. Muy bien. En el marco de la FIL. Ahí va a estar Marta, por cierto. Perfecto, pues lo estaremos viendo, por supuesto, a los dos. Gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos con Mauricio Mechoulam.